Buenas tardes, mi nombre es Yanier Farid Ruiz Anacona, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el desarrollo de este punto, problemas de aplicación, escogí el estudiante 5, los cuales nos generan el siguiente problema. A continuación se proporcionan las gráficas del cuadro de funciones. Podemos ver la gráfica y en los cuales nos generan las siguientes preguntas: ¿cuáles son parabólicas y cuáles son lineales? Entonces, como sabemos, una función cuadrática está representada de la forma de x al cuadrado más bx más c. Sabemos que la gráfica de las funciones cuadráticas es una parábola. Las funciones lineales es una función polinómica de primer grado, es decir, una función cuya representación en el plano cartesiano es una recta. Entonces, para el desarrollo de este punto, lo primero que hice fue graficar cada función en la herramienta GeoGebra, quedándonos de la siguiente forma. La función 3x² nos dio como resultado una parábola. La función x² sobre 2, la gráfica nos dio una parábola. La función 2x, la gráfica nos queda una recta, y la función x, la gráfica nos da también una recta. Entonces, ya al comprobar esto en GeoGebra, podemos concluir que las funciones que son parabólicas son las funciones y igual 3x², y igual x² sobre 2. Las funciones que son lineales son y igual a 2x y y igual a x. La siguiente pregunta nos dice: de las parabólicas, ¿cuáles de ellas crecen más rápidamente? Y de las lineales. Entonces, para el desarrollo de este punto, concluí que las funciones parabólicas crecen más rápido la función 3x², ya que si reemplazamos en x los valores 1 y 2 en las dos funciones, obtenemos en la primera función 3x², al reemplazar 1 y 2, obtenemos que al reemplazar 1 obtendríamos cuando x valga 1, y va a valer 3, y al reemplazar por 2, cuando x valga 2, y va a valer 12. Y esto lo podemos comprobar de la siguiente forma: cuando x valga 1, me equivoqué, esta no es la gráfica. Entonces, cuando x valga 1, y va a valer 3, y cuando x valga 2, y va a valer 12, tal cual como lo decía el ejemplo. En la función y igual a x² sobre 2, al reemplazar en x los valores 1 y 2, obtenemos que cuando y valga 1, cuando x valga 1, y va a valer 0.5, y cuando x valga 2, y va a valer 2. Lo podemos ver en el ejemplo también de la gráfica. Cuando x valga 2, y va a valer 2. De las parabólicas, ¿cuáles de ellas crecen más rápidamente? Y de las lineales. De las funciones, respecto a esta pregunta, pude concluir que las funciones parabólicas crecen más rápido la función 3x², ya que si reemplazamos en x los valores 1 y 2 en las dos funciones, obtenemos el siguiente resultado. De las funciones lineales también pude concluir que crece más rápido la función 2x, y está representado en el siguiente ejemplo, que ya lo voy a explicar. Entonces, como dije, si en la función 3x² reemplazo los valores 1 y 2, cuando reemplacemos en x el valor 1, obtenemos el punto del plano cartesiano, que daría 1, cuando x valga 1, ya va a valer 3, obtendremos ese punto. Y cuando en x reemplacemos el valor de 2, obtendremos el punto 2,12. En la función y igual a x² sobre 2, si reemplazamos en x los valores 1 y 2, cuando reemplacemos en x el valor 1, obtendremos el punto 1,0.5. Y cuando en la misma función reemplacemos a x por el valor 2, obtendremos el punto 2,2. De la misma forma en las funciones lineales. En la función y igual 2x, cuando x valga 1, entonces obtendremos el punto 1,2, y cuando reemplacemos en x el valor 2, obtendremos el punto 2,2. En la función y igual a x,
cuando x valga 1 obtendremos el punto 1,1 y cuando x valga 2 obtendremos el punto 2,2 y esto lo podemos demostrar en el siguiente ejemplo. Como les había dicho, en la función 3x cuadrado, cuando x valga 1, lleva a valer 3. Y cuando reemplacemos en x el valor 2, cuando x valga 2, vamos a obtener que lleva a valer 12, como les había dicho. En la función x cuadrado sobre 2, cuando x valga 1, lleva a valer 0.5 y cuando x valga 2, lleva a valer 2. En la función lineal, cuando x valga 1, lleva a valer 2 y cuando x valga 2, lleva a valer 4. Y en la función x, cuando x valga 1, ya va a valer 1 y cuando x valga 2, ya va a valer 2. La siguiente pregunta nos dice qué pendiente tienen las funciones lineales. Entonces la pendiente de las funciones lineales es positiva si la recta tiene un ángulo agudo mayor a 0 grados y menor a 90 con respecto al eje Y. Además tienen una pendiente positiva si al realizar la fórmula de la pendiente obtenemos el valor mayor a 0. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esta es la fórmula de la pendiente y la ponemos en la función y igual a x, y si obtenemos dos valores, cogemos cualquier valor al azar, ejemplo 10,10 y 20,20, al realizar la fórmula de la pendiente obtenemos un valor que el valor nos da igual a 1. Entonces, como decía el ejemplo, si el ángulo es mayor a 0 grados y menor a 90, en cualquiera de las dos podemos comprobar lo mismo. Aquí en esta también tenemos que el ángulo es mayor a 0 grados y el ángulo es menor a 90. Entonces podemos concluir que la pendiente de la función es creciente, ya que su pendiente es positiva. Bueno, entonces la siguiente pregunta nos pide hallar la imagen de x10 en las cuatro funciones. Entonces aquí tenemos que hallar la imagen de 10 cuando x valga 10 en cada una de las funciones. Entonces, como sabemos, la imagen se halla sobre el eje Y. Entonces, en la primera función 3x cuadrado, la imagen nos da 300. Entonces, cuando x valga 10, y nos va a valer 300. En la siguiente imagen, y igual a x cuadrado sobre 2, la imagen de 10 en esta función nos va a dar que cuando x valga 10, y nos va a valer 50. En la función lineal, y igual 2x, la imagen de 10 va a ser 20, entonces tenemos que cuando x valga 10, y nos va a valer 20. En la función y igual a x, reemplazamos a x por 10, entonces vamos a tener que cuando x nos valga 10, y nos va a valer 10. El siguiente punto nos pide representar la función definida por partes. Bueno, a continuación tenemos una función a trozos donde el intervalo 1 nos va a representar mediante una recta, donde hay una condición donde x va a ser menor o igual a 3 y menor que 6. En el intervalo 2 también va a ser representado mediante una recta, donde x va a tomar valores menores o iguales que 6 y menores o iguales que 10. Entonces el paso siguiente que realicé fue graficar una tabla de valores, donde una tabla de valores para cada función. Entonces, para la función 2x menos 1, como podemos ver, tiene una condición donde x va a tomar valores, como había dicho, menores o iguales que 3 y menores que 6. Entonces tomamos los valores que se encuentran entre estos dos intervalos, que son 3, 4, 5 y 6, y al reemplazar a x en la función y igual 2x menos 1 nos queda 5, 7, 9 y 11.
que lo podemos representar en el plano cartesiano. Cuando x valga 3, ya va a valer 5. Cuando x valga 4, ya va a valer 7. Cuando x valga 5, ya va a valer 9. Cuando x valga 6, ya va a valer 11. Y lo podemos evidenciar, lo podemos comprobar de la siguiente forma. Como había dicho, cuando x valga 3, ya va a valer 5. Cuando x valga 4, ya va a valer 7. Cuando x valga 5, ya va a valer 9. Y cuando x valga 6, ya va a valer 11. Ya lo comprobamos. Ahora en la siguiente función también graficamos una tabla de valores con la función 10 menos x, donde va a haber una condición que si x va a tomar valores menores o iguales que 6 y valores menores o iguales que 10. Entonces los valores que se encuentran entre esos dos intervalos, 6 y 10, va a ser 6, 7, 8, 9 y 10, que al representarlos en la función y igual a x menos 10, nos va a dar como resultado 4, 3, 2, 1 y 0, donde cuando representados en el plano cartesiano, cuando x sea 6, ya va a ser 4, cuando x sea 7, ya va a ser 3, cuando x sea 8, ya va a ser 2, cuando x sea 9, ya va a ser 1 y cuando x sea 10, ya va a ser 0. Y lo podemos comprobar en la función que sigue acá. Entonces, como dijimos, cuando x valga 6, ya va a valer 4, cuando x valga 7, ya va a valer 3, cuando x valga 8, ya va a valer 2, cuando x valga 9, ya va a valer 1 y cuando x valga 10, ya va a valer 0. Está representada en la gráfica. El siguiente punto nos pide hallar la imagen de x6. Como sabemos, la imagen siempre se representa sobre el eje y. Entonces, para hallar la imagen de x6, en la función 2x menos 1, reemplazamos ese valor por 6, quedándonos 11. Entonces, la función nos va a quedar 6,11, la imagen de 6 va a ser 11 y lo vamos a comprobar de la siguiente forma. Cuando x vale 6, ya va a valer 11, lo podemos comprobar, esa es la imagen de 6. Bueno, el siguiente punto nos pide hallar el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función está representado siempre sobre el eje x y son todos los valores que va a tomar la variable independiente. En este caso, tenemos intervalos abiertos e intervalos cerrados. Entonces, para hallar el dominio de la función, simplemente miramos dónde empieza la función y dónde termina la función. Todo ese sería el dominio de la función. Entonces, vamos a ver que la función empieza en 3 y termina sobre el eje x, termina en 10, ¿cierto? Porque ya para acá no, como les dije, tenía intervalos abiertos e intervalos cerrados, entonces esto no va a tener unos valores definidos. Entonces el dominio va a estar entre 3 y 10. Va a ser el dominio de toda la función. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la imagen de la función? Entonces, como habíamos dicho, la imagen de la función está siempre representada sobre el eje y. Entonces, para hallar la imagen de la función, vamos sobre el eje y y miramos la representación de toda la función. Entonces, miramos que la función está desde 0 hasta 4 para la imagen de una función, de la primera función. Y de 5 hasta 11, como podemos ver, de 5 hasta 11. Entonces, esta va a ser la imagen de toda la función de 0 hasta 4 y de 5 hasta 11.